Solo un país asiático ha logrado llegar a las semifinales de un mundial, y ese fue Corea del Sur en el Mundial de 2002. Sin embargo, esa histórica y casi milagrosa campaña estuvo rodeada de enormes controversias. Mucha gente se preguntó si realmente fue una hazaña legítima, o si hubo corrupción y sobornos de por medio. Todo comenzó cuando la FIFA decidió otorgarle la sede del Mundial a Japón y Corea del Sur de manera conjunta. En un principio, la FIFA no quería que un Mundial tuviera dos países anfitriones, pero básicamente terminaron aceptándolo, porque ninguno de los dos podía organizar un evento tan grande por sí solo. Desde el momento en que se anunció la elección, empezaron las críticas. Para empezar, Japón apenas tenía historia en los mundiales, ya que nunca había clasificado antes de 1998. Muchos aficionados occidentales no estaban contentos con que un país sin tradición mundialista organizara el torneo. Fue algo parecido a lo que años después pasó con Qatar. Además, los europeos tenían que ver los partidos en horarios incómodos, muy temprano en la mañana antes de ir al trabajo. Y los aficionados que querían viajar debían cruzar medio mundo para llegar a Asia. También fue el primer mundial celebrado en territorio asiático, y muchos acusaron a la FIFA de priorizar el dinero y la expansión del mercado asiático por encima de la comodidad de los aficionados tradicionales. Pero siendo honestos, es la FIFA. ¿Qué esperaban? Obviamente iban a pensar en el negocio. Y, en mi opinión, más allá de cualquier posible corrupción en la elección, expandirse al mercado asiático fue una jugada inteligente tanto a corto como a largo plazo. Arranca el Mundial y sorprendentemente, Corea del Sur termina liderando un grupo bastante complicado. Le ganó a Polonia en el primer partido, empató 1-1 contra Estados Unidos sin demasiada polémica, y luego llegó el partido clave contra Portugal. Corea venció 1-0 a una selección portuguesa llena de estrellas como Luis Figo y Rui Costa. Además, dos jugadores portugueses fueron expulsados, lo que dejó a Portugal muy molesto, ya que esas tarjetas rojas influyeron directamente en el resultado y los dejaron fuera del torneo. Aunque algunas decisiones arbitrales pudieron parecer duras, todavía no era algo extremadamente sospechoso. Pero en el siguiente partido todo explotó. En octavos de final, Corea del Sur se enfrentó a Italia. Aunque Italia no había tenido una fase de grupos brillante, seguía siendo una selección repleta de figuras, como Francesco Totti, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Filippo Inzaghi y Fabio Cannavaro. Sobre el papel, eran muy superiores. Sin embargo, para sorpresa del mundo, Corea del Sur ganó 2-1 en tiempo extra, gracias a un gol en el minuto 117 de Ahn Jung-hwan. El estadio explotó. Pero en Italia, la reacción fue completamente distinta. Los italianos sintieron que les habían robado el partido. Hubo múltiples decisiones polémicas, faltas no sancionadas, un posible penalti no cobrado para Corea, entradas muy fuertes que quedaron impunes, un gol anulado a Italia por fuera de juego dudoso y la expulsión de Totti por supuesta simulación cuando muchos creen que sí hubo contacto. No es raro que Italia sintiera que fue víctima de un robo. La cosa llegó a tal punto que el club italiano Perugia, donde jugaba Ahn Jung-hwan a préstamo, decidió terminar su contrato después del gol que eliminó a Italia. Bastante extremo y bastante mezquino, la verdad. El árbitro de ese partido fue el ecuatoriano Byron Moreno. Y si ya había dudas, lo que pasó después no ayudó nada a la credibilidad. Meses más tarde fue suspendido por errores graves en partidos de la Liga Ecuatoriana. Posteriormente, volvió a ser suspendido tras expulsar a 3 jugadores en otro encuentro polémico. Se retiró del arbitraje, pero años después volvió a aparecer en las noticias por algo mucho peor. En 2010 fue arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York por intentar ingresar más de 13 libras de heroína, escondidas en su ropa interior. Sí, el árbitro de uno de los partidos más polémicos del Mundial terminó siendo detenido por tráfico de drogas. Eso solo alimentó aún más las teorías de conspiración. Tras la eliminación de Italia, el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, salió a declarar que todo se debía a errores humanos
y que no había nada más detrás. Pero viendo lo que años después se revelaría sobre la corrupción dentro de la FIFA, mucha gente empezó a dudar de esas palabras. Y si el partido contra Italia fue polémico, el de cuartos de final contra España fue todavía peor. España marcó un gol legítimo tras un tiro libre, pero el árbitro egipcio Kamal Al-Gandour lo anuló por una supuesta infracción inexistente. Luego, España volvió a marcar en la segunda parte, pero el gol fue invalidado porque, según el asistente, el balón había salido del campo antes del centro. Las repeticiones mostraban claramente que no había salido. 2 goles anulados. El partido se fue a penales. En la tanda, el portero coreano se adelantó en uno de los disparos, pero no se repitió. Corea ganó y avanzó a semifinales. El mundo del fútbol estaba furioso. La prensa italiana y española hablaba abiertamente de robo. Algunos periodistas afirmaban que el torneo había perdido credibilidad y que las decisiones arbitrales eran indefendibles. Aún así, Corea del Sur hizo historia convirtiéndose en el primer país asiático en llegar a semifinales. Pero ahí terminó el sueño. Alemania los derrotó 1-0 con gol de Michael Ballack, impidiendo que los anfitriones alcanzaran una final que habría provocado un caos absoluto a nivel mundial. Corea terminó cuarta, tras perder también el partido por el tercer lugar contra Turquía. Sin embargo, en casa fueron recibidos como héroes. Años después, cuando estalló el gran escándalo de corrupción de la FIFA en 2015, muchos volvieron a mirar hacia atrás y señalar el Mundial de 2002 como uno de los torneos más sospechosos de la historia. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente que hubiera un amaño, las dudas siguen vivas más de 24 años después. Curiosamente, las selecciones que Corea eliminó o enfrentó terminaron ganando mundiales en años posteriores. Italia en 2006, España en 2010 y Alemania en 2014. Así que, al final, el orden del fútbol mundial volvió a su lugar. Dime en los comentarios qué otro misterio o historia deberíamos de revisar. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para llegar a los 100.000 suscriptores. Nos vemos.